Pues yo descubrí mi vocación en el último año de estudios anterior a la universidad, que entonces se llamaba el preuniversitario. Y recuerdo que aquel verano entre el preuniversitario y la entrada en la universidad leí masivamente a Ortega y Gasset, por ejemplo, lo cual luego no me sirvió de mucho porque el estilo literario de Ortega y Gasset se me pegó y necesité de un buen profesor de literatura para que me quitara un poco digamos, el hábito de escribir al modo orteguiano. Y mi familia lo miró inicialmente con algo de desconfianza, pero los resultados pronto fueron buenos y enseguida desapareció toda resistencia o toda reserva. Vistas las cosas desde la perspectiva actual, pues la respuesta es que no. Recibí una formación poco equilibrada, pero las condiciones tampoco permitían mucho más entonces. La parte positiva de la formación estuvo en el hecho de que nosotros en nuestro plan de estudios tuvimos 2 años de materias comunes, y en esos 2 años yo tuve algunos profesores excelentes, en literatura, en historia, también en filosofía y en alguna disciplina más. Esos 2 años te daban tiempo a madurar y a adquirir un fondo de conocimientos o un fondo de aptitudes que luego yo he echado en falta cada vez más en mis alumnos en los últimos años. En lo que se refiere al currículo filosófico, pues digamos un poco el predominio de la filosofía oficial, que entonces era la filosofía escolástica o neoescolástica, era masivo y solo algunos profesores se salían de esa norma. Por lo tanto, la formación no podía ser completa. Desde el punto de vista de la historia de la filosofía, la formación fue satisfactoria. Entonces, digamos, el conocimiento de los clásicos, aunque no tuviera como punto de referencia pues la producción de autores extranjeros, pero el conocimiento de los autores clásicos era considerablemente superior al actual. Pero a cambio, todo lo concerniente, o prácticamente todo lo concerniente a la filosofía contemporánea, estaba muy olvidado, y muy pocos profesores te hablaban de temas o de problemas, digamos, que excedieran los límites del siglo XIX y principios del siglo XX. Muy afortunado era si algún profesor te hablaba de la obra o de la producción filosófica de autores como Wittgenstein o como Heidegger. Eso era el límite prácticamente. Sin embargo, toda una serie de tendencias filosóficas en el momento de los años 50, 40, 50, 60, 70 estaban realmente vivas y estaban en muchos casos ofreciendo lo mejor de sus resultados. De eso solo excepcionalmente teníamos algún tipo de noticia. En líneas generales yo creo que hemos avanzado mucho en la calidad de la enseñanza. No medida por digamos, el ejercicio de la actividad profesoral o docente. No hay tanto diferencias importantes en los docentes tomados individualmente uno por uno, cuanto en todo el contexto general, en la cantidad de medios, la cantidad de oportunidades que hoy se ofrecen tanto al docente como al estudiante, becas, herramientas instrumentales de todo tipo. En mis años de estudio, cuando un profesor te recomendaba un libro extranjero, pues sabías que difícilmente ibas a tener nunca la oportunidad de conseguirlo. Hoy día, pues tanto los profesores como los estudiantes tenemos prácticamente todo lo que es posible conseguir, todo lo que se produce en cualquier parte del mundo que sea suficientemente
relevante. El principal inconveniente de mi docencia, solo algunos profesores muy excepcionalmente habían tenido una carrera como docentes y como investigadores con experiencia en centros de investigación extranjeros. Prácticamente de todos mis profesores durante los 5 años de licenciatura, prácticamente 3 o 4 profesores sobre el total habían dispuesto de ese tipo de oportunidades y las habían aprovechado. Naturalmente eso se reflejaba en la calidad y en los contenidos de su enseñanza. La ventaja principal, o el mérito principal, o el valor principal que yo encuentro en aquellos años de docencia, pues era digamos, el liderazgo que algunos profesores bien formados tenían entre nosotros y el ambiente de interés por los temas que todo ello suscitaba. Nuestros cursos estaban muy vivos, las discusiones entre nosotros, entre los estudiantes, y la relación con algunos profesores era muy intensa, y digamos, el deseo de conocer y el deseo de aprender y el deseo de incorporarnos a las tendencias filosóficas mejores del momento estaba muy presente. Eso yo no lo veo yo tanto, aunque puede que mi visión en esto esté realmente sesgada. El tipo medio de profesor, no creo, sin embargo, que haya cambiado mucho de aquella época a la actual. Yo tuve la suerte de tener, digamos, 4 o 5 profesores verdaderamente excepcionales, no solo por su dominio de la materia, sino por su actitud en la enseñanza. Tenían la capacidad de presentarte los problemas de modo que tú sentías que los problemas no te eran ajenos, o que incluso tú podías efectivamente con el tiempo, si te preparabas adecuadamente, hacer una contribución a la resolución o a una mejor formulación de esos problemas. Tuve profesores excepcionales en historia, en literatura, en historia de la filosofía, y luego ya en los 3 años de licenciatura propiamente de filosofía, pues también algunos más. Emilio Lledó, o el profesor García Borrón, o qué sé yo, en literatura digamos, Plecua Padre, o en historia el profesor Manuel Seco, que eran, para mi juicio, verdaderos digamos, monstruos de la docencia universitaria. Y otro puñado equivalente de profesores profesionalmente competentes, es decir, buenos en lo que hacían. El resto, hasta, digamos, la veintena o casi la treintena de profesores, el resto descendía muchísimo. Y uno sabía que la actitud que tenía que adoptar en clase pues era la de simplemente hacer lo necesario para superar la asignatura, pero ahorrar tiempo y esfuerzo para centrarte en aquellas materias que realmente te interesaban. Pues digamos, las personas a las que reconozco como mis maestros las cuento con los dedos de una mano, digamos, me siento orgulloso de que pueda contar prácticamente hasta 5. Digamos, mi vocación filosófica ya estaba prácticamente decantada cuando yo entré en la universidad, pero solo fue en el 2.º año de estudios, cuando cursé la asignatura de Historia de la Filosofía, cuando me encontré al primer gran profesor de filosofía. En ese caso era el doctor García Borrón. De alguna manera, el doctor García Borrón decidió mi vocación. Desafortunadamente, el doctor García Borrón nunca tuvo una carrera académica universitaria propiamente dicha. Él era catedrático de instituto y colaboraba en la docencia universitaria, digamos, ocasionalmente, pero era un ejemplo de, digamos, de
buena preparación de su docencia, de una excelente exposición, de trato a los alumnos, de estímulo. Y luego, una vez ya en la licenciatura de Filosofía propiamente dicha, pues tuve la suerte de encontrarme con 3 o 4 profesores magníficos. Mi mayor deuda intelectual es con el profesor Emilio Lledó, que fue quien dirigió mi tesis doctoral, y luego con el profesor Jesús Mosterín, que de alguna manera fue el que más influyó en la dirección particular de mis inclinaciones filosóficas hacia el campo de la lógica y de las aplicaciones de la lógica al análisis filosófico. Y luego, finalmente, más adelante, después de haber ya culminado mi tesis doctoral, pues mi último maestro al que reconozco como tal es el profesor Jaakko Hintikka, de la Academia de Finlandia. Los años que yo pasé con él, digamos, me enseñaron realmente lo que he aprendido acerca de qué es la investigación de calidad, lo que es digamos, el trabajo intelectual destinado a rendir frutos en la comunidad científica o académica a la que perteneces. Pues lo valoro muy positivamente. Creo que el que se nos pida y el que tengamos el compromiso de atender un examen, un autoexamen de toda nuestra actividad profesional y del rendimiento de esa actividad profesional digamos, marca una diferencia cualitativa entre la manera de entender la actividad filosófica en el mundo académico de hace, digamos, 40, 50, incluso 30 años, y lo que ocurre ahora. Simplemente el hecho de que se nos pidan cuentas y se nos exijan resultados que acrediten una calidad suficiente. Las agencias en esto, por discutida que haya sido su función, por muchos que puedan ser incluso ahora los defectos que tengan, están, digamos, empujándonos en la dirección de trabajar mejor. Hay que cuidar en el futuro de algunos abusos en esas exigencias, pero en líneas generales el que tengamos que pasar por filtros, el que se nos valore, el que estemos dispuestos a que eso ocurra y a aceptar eso como parte de nuestro trabajo y de nuestra obligación como miembros de la comunidad universitaria, en general como miembros de la comunidad académica, el que debamos hacer eso es un paso adelante, ha sido un paso adelante en todos los terrenos. En aquella época hubo una discusión verdaderamente intensísima, provocada por una especie de escrito, panfleto sumamente inteligente del profesor Manuel Sacristán, que había sido excluido de la enseñanza universitaria oficial por su oposición al régimen franquista, que defendía la tesis de que de alguna manera la filosofía era ajena al tipo de contribución sustancial que uno esperaría de una enseñanza o de un entrenamiento académico. El papel de la filosofía era más bien adverbial y concernía, pues, no en los contenidos mismos de las materias, digamos, de la ciencia o del derecho o del arte, cuanto a la claridad conceptual de ese tipo de disciplinas. El caso es que en nuestra época la discusión entre digamos, el público suficientemente entendido en filosofía era una discusión entre dos opciones a grandes rasgos filosóficas hoy, digamos, arrumbadas por el tiempo. Por un lado teníamos una concepción puramente positivista, positivista en el sentido del positivismo lógico de la filosofía. La filosofía tiene que ver con la, digamos, con la búsqueda y con
la detección de los sinsentidos lingüísticos o conceptuales. Por otro lado, había quienes tenían una visión sustantiva de la filosofía como una disciplina que de algún modo buscaba o trataba de sentar verdades muy fundamentales o principios muy fundamentales. Yo creo que esa discusión el tiempo, digamos, la ha puesto en su lugar y ha, digamos, dictaminado que no es una confrontación que vaya a dar resultados particulares o particularmente exitosos. A mí me parece que el trabajo de la filosofía es, por un lado, muy modesto y, por otro lado, muy técnico y muy complicado. Mi punto de vista es más bien cercano al de Wittgenstein. Los filósofos debemos, creo, contribuir a las cuestiones que se debatan en cualquiera que sea el ámbito que uno elija, el ámbito de la ciencia natural o la ciencia social, el arte o el derecho, que cualesquiera que sean los debates o los problemas que ahí se afronten, pues que las bases conceptuales de eso estén claras, por lo menos las opciones conceptuales sobre las cuales esas construcciones se levanten estén claras. Y inevitablemente eso implica que el filósofo en alguna medida tiene que conocer o que estar familiarizado con el tipo de disciplina con respecto a la cual quiera luego aportar su grano de arena. Por lo tanto, un cierto toque o sesgo naturalista sobre la continuidad entre ciencia y filosofía me parece a mí que es inevitable en la formación de un filósofo actual. No, yo no creo que la filosofía sea un corpus de conocimiento como la ciencia. Seguramente entre ciencia y filosofía no hay una solución de continuidad. Las fronteras son siempre en cada ámbito científico que elijamos y su correspondiente ámbito filosófico, las fronteras siempre van a ser extremadamente difusas y por lo tanto para el filósofo será siempre digamos un reto el encontrar el mejor equilibrio entre el tipo de contribución que él como filósofo puede hacer y el tipo de formación científica que necesariamente tiene que tener. Pero en cualquier caso creo que la filosofía, los filósofos no debemos ocupar el lugar de los científicos y si queremos colaborar con ellos lo que tenemos que hacer es interesarnos por lo que hacen, manteniendo clara la idea de que nuestra formación no es la suya, menos claro está que la adquiramos por otro lado, y que las cuestiones que a nosotros nos conciernen, las cuestiones de la clarificación conceptual, de la exploración conceptual, pues esas cuestiones son verdaderamente relevantes y no pueden, digamos, más ciencia no puede reemplazarlas o suplantarlas. Es que yo he cambiado mi manera de entender la filosofía. En mis primeros años, digamos, durante los últimos años de mi licenciatura, durante todo el periodo de realización de mi investigación doctoral y luego los años que pasé en la Academia de Finlandia y los siguientes durante mi reincorporación a la Universidad de Barcelona y luego posteriormente también los primeros años en la Universidad de Granada, yo entendía la filosofía como esencialmente ligada al análisis lógico de conceptos que estuvieran centralmente involucrados en cuestiones filosóficas. Y creo que el análisis del lenguaje y las herramientas específicamente que la lógica proporcionaba para eso pues eran predominantes. En la actualidad, digamos, esa idea de que la filosofía está centralmente implicada en el análisis lógico de determinados conceptos, esa visión la he abandonado. Mi consideración o mi perspectiva ahora es mucho más clásica. No creo que el análisis lógico del lenguaje, por importante y por relevante que sea, digamos, nos sitúa ante los problemas filosóficos en una posición, digamos, más clara, menos prejuiciada.
Yo creo que la lectura de filósofos clásicos que después con los años he ido haciendo me ha hecho valorar mucho más los grandes, los clásicos problemas de la filosofía de todos los tiempos. Y mi manera de, o por lo menos eso pretendo, mi manera de afrontar los problemas que discutimos actualmente no quiero que sea muy distinta de la manera con la que, no pretendo que sea muy distinta de la manera con la que los filósofos clásicos se enfrentaban a los suyos. Por lo tanto, hoy no diría que la filosofía es esencialmente análisis lógico del lenguaje. Si me preguntan qué es la filosofía, pues no sabría qué decir. Es la filosofía, léete a los clásicos de los siglos pasados, pero también los clásicos contemporáneos. Y esa especie de actitud limpia, de no doctrinalmente encorsetada, es lo que yo hoy valoro más. Sin duda. Aunque, digamos, se generen nuevos problemas con el desarrollo del conocimiento y con en general el incremento del saber, con el cambio en la sociedad, con el cambio en los valores, en el arte, por ejemplo, aunque se generen nuevos problemas debidos a desarrollos puntuales en todas estas formas de la actividad del ser humano, sin embargo, algunos problemas son problemas, creo yo, constantes y perennes que se reiteran en distintos ámbitos. Sin embargo, el modo de formular esos problemas, el hecho de que con el tiempo se hayan explorado vías para resolverlas y sepamos ahora que esas vías están cerradas o que presentan problemas muy particulares, todo eso hace que los problemas, aunque conserven un núcleo constante, los problemas no sean los mismos en el modo de entenderlos y en el modo de formularlos. Incluso el abanico de opciones para responderlos que crezca. Por lo tanto, no me cabe la menor duda de que estamos ante los grandes y los clásicos problemas de la filosofía en una situación mucho mejor que la que estaban las generaciones anteriores y para qué decir los siglos anteriores. Me han influido mucho dentro de la tradición analítica filósofos como Frege, como Russell, sobre todo el Russell anterior a 1925, pongamos por caso. Wittgenstein en sus dos trayectorias, Carnap y Quine fueron en un momento verdaderamente los puntos de referencia de mi formación. Pero yo en la licenciatura había leído y con mucho interés y creo que con provecho algunos de los grandes filósofos clásicos, tanto de siglos pasados como contemporáneos. Spinoza siempre ha sido uno de mis filósofos favoritos y de hecho en ocasiones he dado, aunque siempre midiendo mucho los pasos, he dado cursos monográficos sobre la ética. Creo que el proyecto filosófico general de Spinoza es un auténtico paradigma del tipo de labor que el filósofo debe plantearse. Hoy día que estamos tan acostumbrados a publicar pequeñitas cosas en revistas sobre temas muy particulares, creo que hemos perdido de vista la perspectiva general de situar cada una de nuestras investigaciones particulares dentro de un esquema global que responda a las grandes cuestiones de la filosofía. Spinoza siempre ha sido uno de mis héroes filosóficos junto con Wittgenstein y otros filósofos como Husserl, sobre todo el primero, el Husserl de las investigaciones lógicas, también en su momento pues me resultaron digamos, muy útiles y fueron momentos importantes de mi formación. Luego, digamos, ya por las obligaciones profesionales he tenido que estudiar a otros filósofos de los que nunca hubiera dicho muchos años atrás que debería conocer y sin embargo he encontrado cosas sumamente interesantes en ellos. Hegel es, por ejemplo, uno de esos filósofos
a los que desde una perspectiva analítica, digamos, se tienen muy baja estima, en gran parte debida a la manera curiosa en la que él escribe, pero creo que es un filósofo verdaderamente importante. Y lo mismo opino de otros filósofos en la tradición hegeliana, como Marx, que igualmente que es un filósofo muy relevante. En general, toda la filosofía pragmatista, que tiene uno de sus puntos de arranque en la filosofía hegeliana, toda la filosofía pragmatista me ha resultado sumamente interesante. Y con los años he leído mucho a William James, a Dewey, y en los últimos años a Sellars, que se ha convertido en para mí uno de los puntos de referencia más importantes. No creo que mi lista se pueda acabar, espero, digamos, tener mucho tiempo todavía para seguir incrementándola. Brandom es un filósofo verdaderamente al que admiro mucho. Pero hay otros filósofos igualmente relevantes. Stalnaker, el filósofo norteamericano, que trabaja en cuestiones de filosofía del lenguaje y filosofía de la mente, me parece que es también un paradigma de claridad y de buena argumentación, y sus libros y sus ensayos siempre se leen y uno saca la impresión de que ha aprendido cosas. Seguramente si uno estira el hilo por ahí, pues va a encontrar más. Yo creo que entre algunos de los filósofos británicos, no de la última generación, sino de la generación anterior, quedarán para la historia de la filosofía del siglo XX. Y me refiero a gente como Michael Dummett o como Crispin Wright, y seguramente algunos más. Estos filósofos también los leo con mucho interés. Pues ha despertado mucho mi interés el arte en general. Yo tuve buenos profesores de arte en la licenciatura, y luego siempre he tenido la curiosidad de tratar de estar atento a las cosas que se hacen en arte, fundamentalmente en pintura, que es el arte cuya evolución conozco mejor. Y eso me ha permitido, digamos, desenvolverme pues con cierta naturalidad en la docencia que he ejercido en el grado de Historia del Arte en la Universidad de Granada. El conectar los problemas de la filosofía con los objetivos y los problemas del arte y de su historia, esa relación ha sido para mí una relación por la que he transitado de forma muy fácil, y gracias a eso me he entendido bien con ese otro tipo de alumnado durante estos años. La función yo creo que es clara y sumamente positiva. Una serie de universidades nos hemos unido en este proyecto porque existe, digamos, un público al que podemos hacerle una oferta que por separado ninguna de nuestras universidades sería capaz de hacer con éxito. Por supuesto, cada una podría hacerla, pero no se darían las condiciones apropiadas como para que esa oferta pudiera luego realmente llevarse a cabo en la práctica. Por lo tanto, en primer lugar, la unión en este proyecto nos permite hacer una oferta que va a ser atractiva y entiendo va a ser regularmente atractiva en el tiempo a un número de personas que, interesadas en un máster de filosofía, sin embargo, no encontrarían provechoso o útil para su formación digamos, combinar enseñanzas propias del área de lógica y filosofía de la ciencia con enseñanzas de otras áreas distintas. Luego, en segundo lugar, claro está, la variedad del profesorado, la variedad de intereses del profesorado que participa, pues crea un abanico de opciones también que es muy interesante para
para aquel que considere la posibilidad de matricularse en el máster. Aquí somos personas de al menos 5 universidades con intereses filosóficos en general compartidos, pero específicamente distintos, que cubrimos un ámbito de cuestiones que ninguna universidad por separado podría cumplir. Y finalmente en la práctica encuentro que las personas que eligen este máster tienen una motivación que no tienen las personas que cursan otros másteres de filosofía en los que yo he participado, o en programas de doctorado en los que yo he participado en años anteriores. Por lo tanto, mi presencia y mi ayuda o mi contribución particular a este máster, pues la encuentro, digamos que me recompensa mucho, porque todos los años encuentro personas interesadas en proseguir su formación en el tipo de cuestiones en las que yo trabajo. Pues espero seguir con la docencia en el máster de la materia de la asignatura de filosofía de la mente. La filosofía de la mente y la filosofía del lenguaje han sido mis ámbitos de docencia y no espero ahora cambiar en el futuro. Y en cuanto a la investigación, pues dos temas fundamentalmente ahora me ocupan en los trabajos de investigación. Uno es el tema de la relación entre el lenguaje y el pensamiento. El revival que ha, digamos, gozado las viejas ideas de Worf de los años 40 y 50 del siglo pasado, acerca del determinismo y el relativismo lingüístico. Ese revival me interesa mucho y yo quiero seguir explorándolo y teniendo conocimiento de primera mano de qué hacen los lingüistas y los sociolingüistas en este terreno, y de algún modo participar en el debate entre los críticos de las tesis relativistas y los partidarios de las nuevas formas de relativismo, de las nuevas formas de worfismo que ahora están sobre la mesa de discusión. Y el segundo tema es el de la filosofía de las emociones. Esto pertenece al ámbito mi ámbito de intereses en filosofía de la mente. Hace ya bastantes años pensé que a partir de un determinado momento debía dejar de moverme en un terreno muy general de discusión de las cuestiones de la filosofía de la mente y ocuparme de cuestiones más específicas. Y elegí el tema de las emociones y ya llevo trabajando sobre ese tema pues prácticamente 15, 16 años. En la actualidad estoy tratando de desarrollar junto con algunos de mis estudiantes o de mis colaboradores un punto de vista acerca de las emociones que las entiende como experiencias perceptivas. Y simplemente esta es, como si dijéramos, la puerta de entrada al terreno. Luego uno puede tener una teoría de la percepción particular sobre esto y esto influirá en tu manera de entender las emociones. Pero tirando de este hilo estamos tratando de obtener toda una gama de ideas nuevas en las que confluimos con algunos filósofos que también trabajan en filosofía de las emociones, pero que tienen un sello particular en nuestro caso por el tipo especial de teoría perceptiva en la que nos basamos. Me gustaría haber enseñado, o mejor, que mis discípulos o que mis estudiantes, los estudiantes en mi clase, de algún modo hubieran visto en mí, ¿no? Porque estas cosas no creo que realmente las enseñes. No, tengo cada vez más la impresión de que las cosas importantes no las enseñas, sino que de alguna manera las transpiras y otros luego las perciben y las aceptan, quizás en algunos casos. La primera es algo así como el orgullo por de la filosofía misma. Los filósofos hacemos cosas, creo, muy importantes
aunque sus repercusiones en la vida práctica sean sumamente indirectas. El orgullo de hacer filosofía por la filosofía es algo que me parece que debe ser cultivado en todas partes por nosotros, aquellos que estamos implicados en este tipo de enseñanza o en este tipo de actividad. Yo lo veo en algunos colegas científicos con los que a veces he colaborado. Su trabajo es sumamente meritorio, pero la ciencia no se hace a expensas de cualquier tipo de elección conceptual. La mejor ciencia, con unas bases conceptuales laxas, verdaderamente queda en nada o queda en poca cosa, enseguida se atranca. Los problemas ahora no puedes formularlos con claridad, las hipótesis digamos, se hacen blandas, fofas, no sabes exactamente qué hacer para contrastarlas, para medirlas bien. Por lo tanto, la contribución que el filósofo puede hacer al conocimiento en general creo que es sumamente importante y no debe supeditarse a ninguna otra cosa o a ninguna otra actividad académica o a ningún otro valor, digamos, que no sea un valor humano compartido en general, por supuesto. Eso es lo primero. Lo segundo es que debemos enfrentarnos a los problemas filosóficos sin posiciones previas, sin estar doctrinalmente, digamos, equipados antes de dirimir la cuestión. El hacer filosofía exige, me parece, una forma de visión o de comprensión que exige mucho de ingenuo al que lo practica. Por lo tanto, el filósofo no debería estar maleado por teorías, doctrinas, ideologías o saberes. Y si lo está, debería saber mantener las distancias entre unas cosas y otras. Porque si no, rápidamente los problemas se convierten en otros, mudan, ya no son los problemas a los que tienes que enfrentarte. Esa forma de ingenuidad o esa forma de limpieza en la mirada, ese tipo de limpieza en la mirada, sería algo que me gustaría que mis estudiantes, por lo menos, tuvieran presente en alguna ocasión. Bueno, espero no haberles aburrido demasiado con esta entrevista. Algunas de las cosas que he dicho sobre mi manera de entender la filosofía, no las van razonablemente, parece, a entender simplemente escuchándolas de mi boca por primera vez. Pero si alguno de ustedes ha sido estudiante mío en alguna de las materias del máster interuniversitario o luego ha podido trabajar en la tesis de máster o en la tesis doctoral, quizás, digamos, hayan tenido entonces la oportunidad de ver qué hay detrás de lo que ahora simplemente es una declaración en muy poco tiempo. Sea como fuere, yo les doy la bienvenida al máster, la bienvenida a aquellos que se matriculen en la asignatura, la bienvenida a mi asignatura, y me pongo a su disposición por si quieren preguntarme cosas o debatir conmigo o interesarse por algo de lo que he dicho.